Bienvenidos a nuestro canal, el hogar de las historias reales, relatos que inspiran, que transmiten motivación para vivir con positividad, y que también son historias que invitan a la reflexión y al profundo pensamiento. El camino de tierra sinuoso que salía del pequeño pueblo siempre parecía cubierto por una capa de polvo rojo, cada vez que soplaba una brisa. El polvo se levantaba en remolinos, quedando en el cabello, en la ropa y hasta en las arrugas de los ancianos. Al final de ese camino, había una casa de tejas oscurecidas por el tiempo, solitaria, recostada junto a un viejo olivo centenario. Esa casa era donde doña Isabela había vivido casi toda su vida, y también el lugar que guardaba innumerables recuerdos dulces y amargos. Día tras día, la figura frágil de la anciana junto a su carreta de madera destartalada y el burro Bruno se habían convertido en una estampa habitual del pueblo. La gente ya estaba acostumbrada al chirrido de las ruedas, al paso cansino del viejo animal y a la espalda encorvada de doña Isabela. Pero pocos sabían que detrás de aquella rutina se escondían los enormes vacíos de su corazón, un alma que llevaba años esperando el regreso de sus hijos, a quienes nunca volvió a ver. Isabela siempre había sido una mujer fuerte. Su esposo murió joven, dejándole 3 hijos aún pequeños. Ella sola hizo de madre y padre, trabajando sin descanso en el campo, comerciando con la carreta y el burro Bruno. En aquellos años, sus manos se endurecieron y sus hombros delgados parecían cargar con todo el peso de la vida. Nunca se quejó, nunca expresó lamento alguno. Todo lo hacía con la esperanza de que sus hijos pudieran estudiar, dejar el pueblo y encontrar una vida mejor. Y lo lograron, se marcharon. Pero nunca volvieron, desaparecieron sin dejar rastro, abandonando a su madre en aquella vieja casa, junto a la carreta chirriante que cada día la llevaba al mercado. Aquella tarde, cuando el sol se ocultaba, ella seguía sentada distraída junto a la carreta, acariciando el pelaje blanquecino de Bruno. En ese momento, un joven se detuvo ante la puerta. Tenía el rostro tostado por el sol, los ojos brillantes y un gesto algo tímido. Era Diego, un hijo del pueblo que ahora vivía en la ciudad y había regresado de visita. La anciana levantó la cabeza, sorprendida de escuchar que alguien le dirigía la palabra. «Abuela, ¿me permite ayudarla a empujar la carreta hacia adentro?», dijo Diego, con una voz llena de sinceridad. Isabela se detuvo un instante. Hacía tanto que no estaba acostumbrada a recibir atenciones. Asintió suavemente, esbozando una sonrisa cansada pero cálida. Diego empujó la carreta mientras ella guiaba a Bruno hacia el establo. Aquel pequeño gesto hizo que su corazón se sintiera más liviano, como si hubiera recibido un regalo inesperado. Al día siguiente, Diego volvió. Le contó que, al verla con la carreta, recordó a su propia abuela, una mujer trabajadora que también había vivido en soledad. Entonces, la historia de doña Isabela comenzó a abrirse, página tras página, con cada sentimiento guardado en silencio. No habló mucho, su voz era pausada, como el viento que se hunde en la tierra. Hablaba de aquellos días en que acompañaba a sus hijos a la estación de autobuses, siguiendo con la mirada sus siluetas que se desvanecían mientras en su corazón crecía la esperanza. Hablaba de las cartas y noticias que esperó inútilmente, recibiendo solo el silencio. Pero, curiosamente, nunca había palabras de reproche en sus relatos. Solo había recuerdos, añoranza, esperanza y la fe de que un día sus hijos regresarían. Diego escuchaba en silencio, con el corazón encogido. Pensaba en su propia abuela, en todas esas veces que, por estar ocupado, había dejado de visitarla. La espalda encorvada de doña Isabela, aquella mirada perdida en la distancia,
le llenaron de vergüenza. Desde entonces, decidió pasar más tiempo a su lado. Él reparaba el techo con goteras, ayudaba a la señora a llevar el carro al mercado, limpiaba el patio. Bruno, el viejo burro, parecía sentir también aquel calor nuevo. Sus pasos se volvían más ágiles cada vez que Diego aparecía. Isabela miraba al muchacho y en su corazón brotaba una sensación cercana y lejana a la vez, como si estuviera viendo nuevamente la imagen de sus hijos cuando eran pequeños. Una tarde de lluvia, mientras Diego la ayudaba a ordenar un rincón de la casa, descubrió por casualidad una vieja caja de madera. Dentro había decenas de cartas nunca enviadas. Eran cartas para sus hijos, el papel amarillento, la escritura temblorosa pero aún legible. No había reproches. Solo relatos de las cosechas, de Bruno, de recuerdos minuciosos sobre sus hijos. Mamá sigue bien. Mamá los extraña. Solo deseo que algún día nuestra familia vuelva a reunirse. Diego sostuvo aquellas cartas con los ojos empañados. Comprendió de pronto que existen dolores que no necesitan gritarse para sentirse, sino que fluyen en silencio como un río dentro del corazón de una madre. Después de descubrir aquellas cartas, Diego llevaba consigo una emoción indescriptible. No podía dejar de pensar en la imagen de doña Isabela escribiendo, sola y callada, cada palabra cargada de amor sin destinatario. Esas páginas eran testimonio de un corazón paciente, que durante tantos años nunca dejó de esperar. Diego decidió que no podía permitir que aquella esperanza se extinguiera en silencio. En secreto, fotografiaba cada carta, cada instante de la vida cotidiana de la señora. Cuando sonreía con Bruno, cuando remendaba cuidadosamente una camisa vieja, cuando se apoyaba en el carro de madera para contemplar el atardecer sobre los campos. Reunía todo aquello y enviaba mensajes, fotos por internet, buscando cualquier pista sobre los hijos de ella. Cada noche, al volver a su habitación de alquiler, se sentaba bajo la luz de la lámpara y seguía rastreando direcciones, nombres que pudieran coincidir. El tiempo pasaba y doña Isabela no sabía nada de lo que Diego estaba haciendo. Solo sentía que su casa, antes tan silenciosa, ahora tenía pasos, tenía calor. Cada vez que Diego llegaba, ella cocinaba un poco más de sopa, servía un plato adicional de arroz. Aquel joven no era de su sangre, pero ella lo cuidaba como a un hijo. En sus ojos empezaban a brillar nuevas luces de esperanza, no solo la de que sus hijos regresaran, sino también la de que el amor aún no había muerto en este mundo. Una vez, Diego le preguntó, ¿usted no está enojada con ellos? Esos hijos que la dejaron, tantos años sin volver, sin una sola palabra, Isabela guardó silencio. El viento agitaba las ramas del olivo en el patio. Al cabo de un momento, respondió con voz temblorosa pero firme, ¿qué madre puede enojarse con sus hijos, hijo mío? Enojarse es fácil. Lo difícil es amar. La madre solo tiene una vida, los hijos aún tienen todo un futuro. Se fueron para buscar la felicidad. Yo solo deseo que vivan en paz, y con eso me basta. Al escuchar esas palabras, a Diego se le humedecieron los ojos. Más decidido que nunca, sintió que debía hacer algo por ella. Y un día, después de tantos esfuerzos, recibió respuesta de uno de los hijos de la señora. Era Lucía, la segunda hija, que vivía en una ciudad lejana. En el correo que envió, Lucía confesaba que alguna vez había leído las cartas de su madre, pero por la vergüenza de la pobreza, por miedo a regresar con las manos vacías, había cortado en silencio todo contacto. Al ver las fotos que Diego le mandó, el cabello canoso de su madre,
sus manos delgadas, sus ojos aún llenos de ternura, Lucía rompió a llorar. Diego leyó aquella carta con el corazón rebosante de alegría y preocupación a la vez. Sabía que Isabela había esperado demasiado. ¿Alcanzaría un regreso tardío para sanar las grietas en el corazón de una madre? Esa tarde, Diego no dijo nada a la señora. Solo se quedó más tiempo, sacó a Bruno al campo y ayudó a cargar la leña en el carro. El cielo estaba encendido de rojo, y los rayos inclinados del sol hacían que el camino de tierra brillara como miel. En ese instante, deseó en silencio que el tiempo se detuviera, para que ella no tuviera que soportar ni un minuto más de espera. Unos días después, en una fresca mañana, cuando aún quedaba rocío en las tejas, Isabela escuchó una voz en la entrada. Era temblorosa, extraña y a la vez familiar: «Mamá». «Mamá». La señora se dio vuelta de golpe. Ante ella estaba una mujer de mediana edad, con un aspecto cansado pero los ojos enrojecidos. «Lucía». La hija que había partido hacía más de 10 años, ahora estaba allí, temblando como una niña. La canasta en las manos de Isabela cayó al suelo, las frutas rodaron por todas partes. Ella no pensó en nada, solo corrió y abrazó a su hija. Las dos rompieron en llanto, sollozos que desgarraban el silencio de la mañana. Bruno, de pie cerca, observaba con sus ojos bondadosos, mientras el viejo carro de madera se inclinaba suavemente bajo el sol, como testigo de un milagro. Diego permaneció en silencio, con el corazón estremecido por cada lágrima. Sabía que había hecho lo correcto. Le había devuelto a doña Isabela lo más valioso, el calor de la familia. En los días siguientes, la pequeña casa se llenó de alegría. Lucía se quedó, cocinaba con su madre, limpiaba, conversaba. Los vecinos venían de visita, felices, como si también hubieran recuperado a un ser querido perdido hace tiempo. Isabela sonreía más, y su sonrisa, marcada en las arrugas, brillaba más que la luz del atardecer sobre los campos. Una vez, cuando los tres, Isabela, Lucía y Diego, se sentaron junto al carro de madera, la anciana dijo despacio: «¿Ven? Este carro me ha acompañado toda la vida. Me llevó con ustedes a la escuela, al mercado, y en los días de soledad. Ahora vuelve a presenciar la alegría». Sí, quizás él, como yo, también ha esperado este día. Diego sonrió, poniendo suavemente la mano sobre el hombro de la señora. Sabía que, desde entonces, el camino de tierra ya no resonaría solo con el crujido de la soledad. Ahora tendría risas, conversaciones y pasos de reencuentro. La historia no termina con una plenitud absoluta, pues las viejas heridas son difíciles de borrar. Pero en ese instante, en el abrazo de madre e hija, surgió un renacer, el renacer del afecto, de la confianza y del amor que parecía perdido. El viejo carro de madera en el camino de tierra ya no sería un símbolo de soledad agotadora, sino un testimonio del poder del cariño, ese que puede vencer al tiempo, a la distancia e incluso a los desencuentros. Muchas gracias por dedicar su tiempo a seguir y escuchar esta historia. No olviden suscribirse al canal, dejar un comentario y compartir este vídeo con todos. Les deseo paz y felicidad.